Ya, voy a explicar el caso de planeamiento ya de un proyecto de inversión. Nos dicen primero que la empresa estima sus ingresos para los próximos 10 años tomando en consideración su participación en el mercado. Los costos de los materiales representan el 34% de ingresos, o sea que el costo de los materiales va a estar en base a los ingresos. Y también nos dicen que los demás costos, los demás conceptos de costos, incluso este concepto de gastos, van a estar en base a, a bueno, el total de costos de los materiales, ¿ya? O sea, los demás costos y el gasto van a estar en base al costo de los materiales y el costo de los materiales va a estar en base a los ingresos, ¿ya? Nos dicen que se decide hacer una inversión inicial de 14.800 en activo fijo, ya acá está, en activo fijo, que está representado por terrenos y maquinaria y equipo. ¿Ya? Esta es la inversión que están realizando, pero no es la inversión total porque también van a realizar una inversión en capital de trabajo. ¿Cuánto? Esa inversión va a ser el 86% del total de los costos operativos de producción del primer año. ¿Ya? Al final del proyecto se propone recuperar los valores de inversión y se indica en el cuadro junto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos dicen por acá? En cuanto a participación, o sea, de la parte del financiamiento, el 20% va a estar representado por los accionistas y el 80% por instituciones financieras. O sea, en el cuadro de aquí de financiamiento del proyecto, el 20% va a estar representado por los accionistas y el 80% va a estar distribuido no de manera equitativa porque vemos que los préstamos en los bancos, bueno, que se han solicitado no son los mismos, pero ese 80% va a estar distribuido entre los 4 bancos, bueno, que ha decidido la empresa, ¿no? En los cuales va a tomar deuda. Ya nos dicen que el proyecto va a durar 10 años, la tasa impositiva, o sea, el impuesto a la renta va a ser de 29.5%, el, y el costo de capital va a ser el 16.5%, ¿ya? O sea, la tasa de rendimiento que esperan los accionistas va a ser 16.5%. Ya, entonces vamos llenando primero este cuadro porque es lo primero que tenemos. Este cuadro nos va a ayudar porque los ingresos igual al precio por cantidad, ¿sí o no? Que se va a vender. Vamos desarrollando el año 1 y luego jalamos todo, ¿ya? Nos dice el costo de materiales 34%, vamos a ir pasando acá los porcentajes para multiplicar más rápido, 16, acá 18, es 9, ahí está, 9, ya, sí, ya. Nos habían dicho que este 34% es en base a los ingresos, este 50 a partir de acá ya es en base al costo de los materiales, ya, perdón, acá al costo de los materiales, ya. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir jalando. Voy fijando para que cuando jale después no se muevan las celdas. Ya tenemos todo acá, ¿sí o no? Entonces jalamos. Ya está. La tasa impositiva ya nos han mencionado que es el 29.5%. El costo promedio ponderado de capital todavía no lo tenemos, así que lo vamos a dejar en blanco. Bueno, podemos ir jalando la celda ya de una vez. Va a ser este resultado de acá porque es la suma del WAC, bueno, el WAC, pues, ¿no? El WAC. Y vamos completando por mientras para poder hallar el- la inversión en capital de trabajo. ¿Ya? No lo podemos hallar todavía porque acá nos dice que es el 86% del total de costos operativos del año 1, pero no tenemos todavía el total de costos operativos del año 1. Podríamos pensar que sí, porque aquí en este cuadro hace referencia a que son ingresos y costos, y se podría pensar que aquí estos son todos los costos operativos del año 1, pero eso no es correcto, porque aquí hay un concepto que se llama gasto operativo y este concepto no es considerado un costo operativo, este va más abajo. Esto es como, eh, bueno, no especifica más, pero puede ser un gasto administrativo o un gasto de ventas, ¿sí? Pero a eso se refiere, a ese gasto. Ya, lo operativo, o sea, lo que va antes de la utilidad
de la utilidad bruta, ¿no? Que es la primera utilidad que se haya, lo que se le resta directamente el ingreso. Por el momento solamente son estos cuatro conceptos, pero hay que, si vemos aquí en el cuadro de inversiones, o sea, la empresa va a realizar inversión en activo fijo y bueno, en activo corriente también porque va a tener capital de trabajo. Y como concepto, el capital de trabajo en la resta, bueno, ¿no? Con la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, el activo corriente le descuentas el pasivo corriente y lo que queda es el capital de trabajo libre, bueno, que tienes disponible, ¿no? Que tienes disponible. Entonces, esta es la parte corriente de la inversión y esta es la parte no corriente. O sea, esto porque esta es la suma de ambos, la parte del activo fijo. Entonces, eh, como existe, como existe inversión en maquinaria y equipo y estamos hablando que va a existir operatividad, la maquinaria se va a depreciar y esa depreciación es considerada un costo operativo. Entonces, no tenemos todos nuestros costos operativos todavía aquí. Falta uno, que es la depreciación. O sea, este no va, ¿no? Porque este es un gasto operativo, ¿sí? No se toma en cuenta, ¿ya? Y tendríamos que sumarle la depreciación. Podríamos ir haciéndolo aquí abajo, pero mejor vamos completando de una vez el cuadro, porque lo vamos a tener que hacer igualmente. Ya, acá en la parte de la evaluación del proyecto ya estamos acá en la parte del flujo de fondos, ¿no? Del flujo de caja, del flujo de efectivo. Tenemos acá el ingreso, vamos pasando nada más los ingresos. Después lo vamos a jalar todo. Ya, tenemos acá los ingresos. El financiamiento, en este caso no vamos a tomar en cuenta el financiamiento porque eso va en la parte de acá, en la parte financiera. Ya, va en la parte financiera. Y lo que sí vamos a tomar es la parte de la inversión. ¿Ya? Y va a ir en negativo. ¿Por qué? Porque ya, va a ir en negativo porque en el primer momento en el que se evalúa, por eso que este es el año cero, cuando inicia la inversión recién, tu inversión inicia como en cuanto al flujo de efectivo, es una salida en efectivo, ¿ya? Es una salida, por eso va en negativo. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo corto nada más, pero que representa lo mismo. Tú le prestas a alguien 50 soles, esperando que la otra persona te devuelva 60, ¿no? Para que ganes 10, ¿no? Pero al momento, en el mismo momento en el que tú le prestas el dinero, ese dinero está saliendo de tu bolsillo, es un egreso. Entonces, en ese momento está en estado negativo, ¿sí o no? Porque tú tienes menos 50. Cuando la persona te devuelva los 60, tú vas a tener más 60. Haciendo, bueno, haciendo cálculos, ¿no? Habrías recuperado tu inversión, que son los 50, y habrías ganado 10 soles, ¿no? Habiendo generado rentabilidad, pues, ¿no? Entonces, de la misma manera funciona. Esto va en negativo y va en el primer momento, o sea, en el momento cero. ¿Y qué va? Va la inversión en terrenos, en maquinaria y equipo y en capital de trabajo en este caso, ¿no? Ahí está. Ya. Este todavía va a quedar en cero porque todavía no lo podemos hallar. Lo vamos a hallar cuando completemos el total de costos operativos para sacar el 84%, el 86%, así como nos mencionan acá. ¿Ya? Y ahí vamos a poder hallarlo. Entonces vamos pasando los costos operativos que tengamos. ¿Ya? Eh, ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? Vamos a hallar de la tabla de arriba que tenemos de los costos. ¿Dónde está? Nos dice primero mano de obra. La mano de obra está acá. ¿Ya? Nos hablan de los materiales, lo tenemos aquí también. Todo ya lo tenemos hecho aquí arriba porque lo acabamos de hallar. Ya, mantenimiento está acá, servicios está acá. Y la depreciación, mire, si se dan cuenta, los gastos no lo estamos considerando todavía porque no son costo operativo. Se va a ir más abajo. ¿Ya? Pero aquí nos falta el último costo operativo, que es la depreciación. Tenemos que hallar esta depreciación. Y vamos a la tabla de acá. Primero, antes de hallar la depreciación, tenemos que ver que en el cuadro de inversiones nos hablan de que va a existir un valor, un importe por valor residual. O sea, que la maquinaria no se va a terminar de depreciar por completo, sino va a tener un valor. Al final de los 10 años va todavía a tener un valor. ¿Ya?
Entonces vamos hallando primero los montos de los valores residuales. Hasta. Entonces, ¿qué es lo que se va a depreciar de lo que está acá? El terreno no se deprecia, el capital de trabajo tampoco, porque estamos hablando de estos conceptos que están ligados a efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? En su mayoría, porque no nos hablan acá de mercaderías. Entonces, bueno, que también es un equivalente efectivo, pero bueno, eh, aquí lo que tiene depreciación directamente es esto, porque está en nuestra cuenta 33, ¿sí? Que se va a depreciar. Entonces, vamos a hallar acá la depreciación. La depreciación va a ser igual al valor total de la maquinaria y equipo. Como existe el importe por valor residual, tenemos que restarlo. ¿Por qué? Porque lo restamos porque ese término, ese valor bueno, nos indica que por este monto, por estos 2.552, la maquinaria no se va a depreciar. O sea, al final va a quedar la maquinaria con este valor. Entonces, este valor al final de los 10 años no se depreció. Si no existiera este valor, simplemente dividiríamos 11.600 entre 10. Pero como existe, tenemos que restarlo, porque eso no se va a depreciar. Entonces nos sale 904.8, es la depreciación. Vamos a ponerlo por acá. Acá está. Acá. Y vamos a fijarlo de una vez también, porque ese valor no va a cambiar. La depreciación va a ser todos los años la misma. ¿Ya? Porque no nos mencionan de otra manera. Si nos dijeran algo más de unidades producidas o algo por el estilo, la depreciación cambiaría, ¿no? Depende del uso. Pero como no nos mencionan nada, imagino que se entiende que es línea recta. Ahora vamos a hallar la suma total de los costos operativos, que sería la suma de todo esto. Y ahora ya tenemos el total de costo operativo. Ahora ya podemos hallar el capital de trabajo, que nos habían puesto que era el 86%, ¿sí? 86 era, 86% del total de costos operativos. Ahí está. Listo, ya lo tenemos. 7.907. Con esto, ahora también sabemos cuánto es la inversión total que se va a realizar. O sea, acá, en cuanto si tenemos acá el debe y el haber, hay que también mencionar acá que esta es la parte de la inversión, y esta es la parte del financiamiento. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono así? Porque, miren, la inversión y bueno, la inversión y el financiamiento los ligo a los conceptos del debe y el haber. ¿Por qué? Porque no existe uno si no existe el otro. O sea, tiene que haber una razón. En este caso, para que la empresa pueda invertir, porque miren, acá en su capital de trabajo, tiene estos dos, la empresa en inversión en cuanto a activos, en cuanto a activo corriente, tiene a capital de trabajo, ¿sí o no? Ahí está, ¿no? Acá lo vemos. No voy a poner el monto porque lo tenemos acá. Simplemente para simbolizar nada más. Y en cuanto a activo no corriente o activo fijo, tenemos el activo fijo, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Terrenos y maquinaria y equipo. Ya tiene estos dos conceptos, estos tres conceptos en realidad, tres conceptos. Su activo, pero, pero la empresa ha solicitado un financiamiento, entonces no existiría este activo o esta inversión si la empresa no solicitara este financiamiento. ¿Ya? Entonces, la razón de ser de este activo, de esta inversión, es el financiamiento que la empresa ha pedido y serían los cuatro bancos que conformarían el pasivo, ¿sí? El pasivo corriente, bueno, el pasivo en sí, porque esto va a ser no corriente porque dura 10 años, ¿no? Entonces, el pasivo en general va a estar relacionado con los cuatro bancos, ¿no? Cuatro bancos. Y acá el patrimonio va a estar en base a los accionistas, al aporte de los accionistas. Ahora, estos conceptos son importantes, sí. Acá, ahorita que vamos a hacer la evaluación del proyecto para saber si genera, bueno, si es rentable o no, ¿no? Si genera beneficios, si genera valor. Pero para saber eso, ¿ya? Tenemos que ligarlo con un concepto más. A lo mejor eso lo explico después. ¿Ya? Lo importante ahorita es tener en cuenta que no existiría esta inversión si no existe también este financiamiento. La empresa ha solicitado ese financiamiento, ¿sí? La empresa no puede decir que está invirtiendo 22.707 entre capital de trabajo, terrenos y maquinaria y sin especificar cómo ha conseguido los fondos suficientes
para poder, bueno, invertir, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo dejamos ahí por ahora, porque después, para terminar esa tabla, para poder explicar el WACC. Entonces, acá, ahora ya podemos hallar la utilidad bruta, porque tenemos los ingresos y tenemos el total de costos operativos. En este caso no nos hablan de otros conceptos, así que es lo único que necesitamos para hallar la utilidad bruta. En este caso, ¿ya? Podrían desglosarlo un poco más, pero más o menos acá nos dan ya los elementos del costo de ventas, pues no, mano de obra, materiales y estos que serían los IF. Así que está bien. Esto sería parte como el costo de ventas, porque bueno, si lo desglosamos, estos serían, como le digo, los tres elementos, de uno, dos y estos, los IF. Ya nos da una utilidad bruta, bueno, esta utilidad bruta y los gastos operativos también nos lo dieron aquí arriba, miren, aquí está. Ya, simplemente los pasamos. Y para tener la utilidad operativa tenemos que restar la utilidad bruta menos los gastos operativos, ¿ya? Ahora, los gastos financieros en este caso no va a haber, ¿ya? ¿Por qué? Miren, porque en sí, la diferencia entre la evaluación económica y la evaluación financiera es que en la económica evalúas el proyecto como si realmente no existiera la deuda, como si no existiera la inversión, ¿ya? Como si o sea, como si la inversión, no, o sea, bueno, no, espera. No como no existiera la deuda, porque si no, estuviera en contra de lo que acabo de mencionar, sino porque estaríamos diciendo que existe la inversión, pero no existe el financiamiento. Ya. El financiamiento en la evolución económica, en esta que estamos haciendo ahorita, lo toma como si la empresa tuviera los fondos suficientes para poder invertir acá. O sea, no existiera esto, pero no significa que no existe nada, sino que es propio de la empresa, que la empresa sí puede. O sea, que todo está como si estuviera en patrimonio nada más, que en el patrimonio de la empresa tuviera dinero suficiente, ¿me entienden? Los fondos suficientes. Ahí sí. Pero eso es en el económico, como si todo fuera tuyo, como si el negocio pudiera generar la utilidad suficiente y de utilidades realmente pudiera invertir o realizar toda la inversión completa, ¿sí? Sin pedir ningún tipo de financiamiento. Esa es la evolución económica. La financiera ya es más real, pues, porque la financiera sí evalúa realmente cómo se consiguió el fondo suficiente para poder realizar esta inversión. Por eso se utilizan acá ya los conceptos de pasivo patrimonio que tienen que ver con el financiamiento, pues, ¿no? El financiamiento, ¿ya? Por eso que acá, en la parte económica, en la parte financiera, vamos a utilizar más casilleros, como por ejemplo la financiación, ¿ya? Porque aquí, en este lado, en esta evaluación, sí toma el financiamiento por terceros. Acá no, acá hace ver como que la empresa tiene las utilidades suficientes y con esa misma utilidad va a financiar su proyecto. Por eso este aquí es más real, ¿ya? O sea, bueno, más certero, más específico, ¿ya? Entonces, por lo mismo, los gastos financieros no se utilizan en el económico, porque la empresa está suponiendo que tiene la utilidad suficiente para poder invertir. Entonces, este concepto no existe porque en este momento, o para esta evaluación, no es necesario, ¿ya? O no fue necesario. Entonces, pasamos nada más. El impuesto a la renta hay que ponerlo por acá. Lo sacamos. Ya. Y ahora sí, en la utilidad disponible tendríamos que restar la utilidad de impuestos menos el impuesto a la renta. ¿Ya? Esta es la utilidad disponible. Ahora, acá debería terminar porque esto es como si dijéramos la utilidad neta. Pero no estamos haciendo un estado de resultados, estamos haciendo un estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Un estado de flujo económico. Entonces, tenemos que sumarle nuevamente la depreciación. ¿Por qué? Porque aquí arriba le hemos restado, o sea, bueno, acá le hemos sumado, pero le hemos sumado para un concepto general que es un concepto de resta, aquí disminución de efectivo. Pero lo estamos mezclando la mano de obra, que sí es un concepto de efectivo, porque sí genera una salida de efectivo, los materiales también, pues cuando se pagan, pues no, los gastos de mantenimiento también, porque tienen que ser pagados, pero la depreciación no es un concepto que genere salida de efectivo. La depreciación es una disminución en el valor. La depreciación es el costo de tu activo fijo. Eso es la depreciación, pero no es una salida de efectivo. Y lo estamos incluyendo aquí en la resta, ¿ya? Entonces tenemos que sumarlo para eliminarlo.
para eliminarlo porque queremos quedarnos solamente con conceptos o partidas que simbolicen una entrada o salida de efectivo. Por eso lo sumamos acá. Al sumarlo acá es como si estuviéramos haciendo esto. Lo eliminamos, ¿ya? Pero por formalismo, porque también es importante tener aquí en la partida, ¿no? Cuánto genera, es mejor restarlo aquí, ¿no? Comúnmente y sumarlo, ¿sí? Para que no se pierda este dato, porque este dato sigue siendo importante. Ya, con esto lo desaparecemos. Entonces acá lo que tenemos que hacer es sumarlos, ¿ya? Y ahí está, eliminado la salida de efectivo por depreciación, porque no es una salida de efectivo. Y así estoy grabando, así. Ya, menos amortización del préstamo, como les dije, en este caso la empresa está en la evaluación económica, la empresa toma en cuenta o supone que no necesita financiamientos por terceros, ni de banco, ni bonos, ni accionistas, nada, ni emitir acciones, nada. Entonces ese concepto de gasto financiero no existe y tampoco existe el concepto de amortización del préstamo. Aquí no, eso se ve después. El EFI, que es el escudo fiscal está ligado a los gastos financieros porque son un ahorro, en este caso por los gastos financieros. También puede ser por la depreciación, pero la depreciación en este caso no lo tomamos en cuenta el escudo fiscal o sea, dentro del concepto de depreciaciones, pero en realidad conceptualmente sí lo incluye ya el escudo. ¿Por qué? Porque al ser gastos que están aceptados como deducibles, lo que hacen es reducir el impuesto total de renta que se va a pagar, ¿sí o no? Reduce, entonces a ti te hace ahorrar, claro, te hace ahorrar dinero, o sea, a una salida de efectivo menor para pagar los impuestos. Entonces, por lo tanto, este concepto es muy importante. Pero en este caso de la evaluación económica no, porque como les digo, no existe el concepto de gasto financiero, entonces tampoco existe el EFI por gastos financieros. Y como debería existir el EFI por depreciación, pero también a la depreciación ya le estamos eliminando, entonces no pasa nada. Lo estamos eliminando por completo, normal, no va a afectar en nada. ¿Ya? Entonces no se utiliza tampoco. Y bajamos esto. Listo, ahora sí lo que tenemos que hacer es jalarlo nada más todo. Ya está. Ahora ya terminamos todavía, porque falta hallar eh, el van económico y el TIR económico para saber si el proyecto es viable o es rentable o no. Pero antes de hacer esto, tenemos que tener en cuenta algo que acá es importante, que era esto, que no lo hice. Tenemos que sumar el importe de valor residual de la inversión, porque al final de los 10 años la empresa todavía va a quedar con este valor en la inversión que tuvo. O sea, la inversión que tuvo realmente no se terminó de depreciar por completo, sino todavía se le puede sacar provecho. Entonces, eso es un beneficio. Por lo tanto, se tiene que sumar aquí, en el último año. En el último año sumamos el valor residual. Si hubiera, porque quizá te dicen que no hay, que se termina de depreciar todo completo, que no existe ningún tipo de concepto por valor residual, entonces no se sumaría nada, pues, ¿no? Y quedaría ahí nada más aquí. Pero como sí existe, se tiene que sumar, ojo, solamente en el último año, no se va a sumar en todos los años, porque al final del proyecto, este es el valor que le queda a toda tu inversión. ¿Ya? ¿Ya? Que quede claro, que, porque no me acuerdo si lo dije, pero que quede claro, porque se puede pensar que, claro, miren, acá no utilizo, en la económica no utilizo el financiamiento, y uno puede pensar, ¿no? ¿Y si utilizará esto de inversión? Porque si me estás diciendo acá que no existe la inversión sin financiamiento, entonces si yo no coloco acá la inversión, ¿dónde está? Si yo no coloco acá el financiamiento, perdón, la financiación, tampoco debería colocar la inversión, ¿verdad? Pero la inversión es lo que le da sentido a esta proyección, por lo tanto la inversión sí, por eso entender correctamente acá lo voy a poner mejor. ¿Verdad? En la evaluación económica, ¿ya? La empresa supone que no se requiere el uso de financiamiento y porque no se requiere el uso de endeudamiento, ¿ya? De deuda, mejor dicho, porque digamos que tiene la utilidad, tiene la utilidad suficiente para cubrir con la
inversión. ¿Ya? Entonces, con esto que acabo de escribir, uno se da cuenta que la inversión sí tiene que existir, pero la razón de ser, aunque eso ya lo mencioné, la razón de ser no es esta, sino simplemente va a ser patrimonio. ¿Y patrimonio por qué? ¿En qué cuenta? Utilidades, pues, ¿sí o no? Utilidades. Y aquí lo va a sacar. Y listo, ahí cuadra también, porque si acá es un millón, acá también va a ser un millón, porque se supone, se entiende que la empresa tiene los fondos suficientes en utilidades para poder cubrirlo. Esto es en el económico, en el financiero es esto, que es lo más real porque es lo que realmente ha ocurrido, ¿ya? ¿Y por qué se utilizan los dos igualmente? Claro, para saber si es rentable que la empresa adquiera deuda para poder invertir o de repente pueda de alguna manera cambiar su operatividad y antes de emitir una deuda, porque esta deuda tiene un costo, simplemente financiarla con sus mismas utilidades, ¿sí o no? De repente es más rentable, ¿ya? Listo. Ahora sí tenemos. Ah, y por eso la inversión siempre va a existir, porque como les digo, es lo que le da sentido a la proyección. Si no, no tendría nada que proyectar. ¿Ya? Es lo que vas a ver si tiene verdaderamente el rendimiento. Listo. Y ahora sí podemos hallar el BAN. Ah, no, no podemos hallar el BAN porque en la tasa todavía no tenemos el costo promedio ponderado de capital. Así que vamos a hallarlo de una vez. ¿Ya? Tenemos acá el total. Aquí este cuadro de inversiones ya nos dio la inversión total que bueno, que va a realizar la empresa. Lo vamos a colocar acá, ¿sí o no? Porque es el mismo concepto, inversión total, total de inversión. ¿Ya? Aquí nos dicen que el financiamiento del proyecto, los inversionistas van a aportar el 20% del total del financiamiento. Entonces vamos a multiplicar 20% porque es lo que van a aportar ellos. Ya quedaron con aportar el 20%. El resto, el 80%, va a estar distribuido entre los cuatro bancos. En este caso, pues son cuatro bancos en los que la empresa ha solicitado, ¿no? Financiamiento, ha solicitado un préstamo. Y, pero ojo, no es que como son cuatro bancos le voy a poner 20 a cada uno, porque vemos acá que los montos solicitados son distintos. Acá vemos también que las tasas también son distintas. Entonces, no es un 80% de manera equitativa entre los bancos. ¿Ya? Cada uno tiene su monto y su tasa, son distintos. Entonces, no le vayan a dar el 20%. Hay que ver el peso, porque acá tenemos un concepto acá también de participación para poder hallar el WAC. Ya, entonces ahorita vamos a restar el total de la inversión para saber cuánto va a pedir en el último banco, pues, ¿no? Ahí está. ¿Cómo comprueban esto? Que todo tiene que sumar 22.707, lo mismo que sale acá, ¿ya? Porque es el total de inversión. Ahora, en cuanto a las tasas, ¿qué tasa ponemos acá? Acá se utiliza la tasa que nos han dado del COC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el COC. El COC es la tasa de rendimiento que esperan obtener los inversionistas al final del proyecto, pues, ¿no? Con la inversión que ellos están haciendo, con este aporte, ellos esperan obtener mínimo esta tasa. Entonces, bajo esta tasa van a operar ellos. Ese es el costo de su inversión de ellos. Porque, a ver, porque acá vamos a ir al WAC. ¿Y qué es el WAC entonces? El WAC es el costo, como dice su nombre, es el costo de invertir. ¿Y por qué el costo de invertir? Porque miren, hemos dicho acá que la empresa, en este caso hay que borrarlo porque esto no es verdad. Vamos a jalar lo que sí es verdad. Esto. Entonces, esto fue lo que ha ocurrido en la empresa. Si vemos nuestro estado de situación financiera, se han movido las cuentas se han movido en estos elementos, ¿ya? La inversión en los cuatro bancos, pero si yo pido 1.000 soles a un banco, yo no le voy a devolver 1.000, yo le devuelvo 1.000 más el interés, o no sea, dependiendo de la tasa que me pongan. Entonces, ese interés es el costo de invertir, porque si yo pido 1.000 soles y tengo que devolver 100, o sea, 100 más, 100 de intereses, y devolver 1.100 en total, mi costo de pedir esa inversión fue 100 soles, ¿sí o no? O sea, el 10%, ¿verdad? Porque es lo que me cobran, es lo que me cobran de más, ¿me entiendes? Entonces, del mismo modo, entonces los bancos o el pasivo, ¿no? Por bancos, nos va a cobrar la tasa de interés. Esto se llama costo de la inversión. Este es el costo de la inversión de un pasivo, la tasa de interés. Tasa de interés, eso. ¿Ya? Ahora, y el costo del aporte que realizan los socios, o sea, cuánto ellos nos van a pedir de rentabilidad, ¿no? Claro, que le devolvamos, se llama COC, ¿ya? Este es el costo. Entonces,
cada fuente de financiamiento tiene un costo, porque nadie te presta para que tú le devuelvas lo mismo, todos esperan ganar algo. El banco su interés y los accionistas su tasa, que en vez de tasa de interés se llama COC. ¿Ya? Así es como su tasa de interés de los accionistas se llama COC. ¿Por qué? Bueno, dentro de este concepto es una fórmula un poco más larga, ya que el profesor, me imagino que eh, para evitar de repente errores, no nos hace hallarlo por completo, pero aquí están otros tipos de términos que son más financieros, pues, ¿no? Que son más de finanzas, ya como la tasa de rendimiento del mercado, por ejemplo, ya la beta de una empresa, entonces es para comenzar a hallar, pero en general nos va a dar la tasa o el rendimiento que esperan ellos obtener. ¿Sí? Es el equivalente, solamente tiene otro nombre y otra manera de hallarse, pero es lo equivalente. ¿Ya? Entonces el COC reemplaza en este caso la tasa de interés, porque los accionistas, la tasa de interés que te cobran se llama COC. Entonces, aquí vamos a ir hallando las tasas ahora de los bancos que las tenemos acá, pero nos dicen que se cobran al año, ¿ya? Y todos los bancos no tienen la tasa al año. Vamos a ir pasando el banco 4 porque es el único que lo tiene la tasa al año. Y los demás vamos a ir aplicando la fórmula, que sería uno más la tasa, ¿ya? Esto, la tasa elevado, en este caso a la 12, ¿ya? ¿Por qué? Porque como la tasa es mensual, al año hay 12 meses, entonces se eleva a la 12, ¿ya? Para hacerlo equivalente al año. Y se le resta la base, bueno, se le resta 1 para hacer ¿cómo se dice? Cuando se eleva un negativo se invierten pues en la fracción se invierten las partes, se invierten. Ya, no me acuerdo cómo se llama exactamente matemáticamente por qué se resta, pero es eso, es por un artificio matemático, ¿ya? Ahora acá le pasamos el equivalente, el semestral, en este caso hay solamente 2 semestres en un año, y lo cambiamos el de acá nomás, el elevado. Y el trimestral hay 4 trimestres en un año, ahí está. Ahora la tasa ajustada ya tiene que ver con el concepto acá del escudo fiscal, que el escudo fiscal me parece que ya lo mencioné, que es un ahorro. Eh, claro, el escudo fiscal es un ahorro en los impuestos, ¿ya? Que se genera básicamente por deducciones que están permitidas por la ley. Por ejemplo, cuando tenemos el estado de resultados, mire, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a poner acá el concepto de gastos financieros. ¿Ya? Vamos a poner acá utilidad antes de impuestos, el impuesto a la renta, que hay que poner acá 29.5%. Espero que sí se escuche porque creo que estoy hablando muy despacio. ¿Ya? Estoy, no puedo hablar muy fuerte. Y ya, el impuesto a la renta, y acá tenemos la utilidad neta. Vamos a ver la diferencia cuando una empresa tiene gastos financieros y cuando una empresa no tiene gastos financieros. Ojo que el concepto aquí de escudo fiscal está relacionado, va a estar relacionado, acá voy a poner empresa, tiene gastos financieros, no tiene gastos financieros. ¿Ya? Entonces, el concepto de escudo fiscal va a estar relacionado con esta empresa que sí tiene gastos financieros, no con la que no tiene. O sea, cuando tiene gastos financieros existe escudo fiscal. Cuando no tiene, no, porque no, bueno, no hay gastos financieros, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a haber ahorro. ¿Y por qué digo ahorro? Mire, vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que esta empresa que como sí tiene escudo fiscal, va a tener gastos financieros. Vamos a ponerle que son por 10.000 soles. Y esta empresa tiene cero de gastos financieros. Su utilidad antes de impuestos, va a ser los 10.000, ¿ya? Va a ser los 10.000, pero acá hay que ponerle un concepto antes para que haya un monto, ¿ya? A ver cuánto le podemos poner. Eh, ya le podemos poner acá. Mm, gastos financieros. Ya vamos a ir hallando este primero, mientras que pienso cuánto le pongo al otro, ¿ya? Eh, Ya, entonces, en esta empresa que tiene gastos financieros, en este caso vamos a suponer que no existen otros conceptos, ¿ya? Y
y vamos a sacarle el impuesto a la renta. Sacarle el impuesto a la renta. Ya. Entonces, cuando queramos hallar la utilidad neta, lo vamos a tener que restar. Vamos a tener que restar. Ya, vamos a tener que poner un, un concepto más arriba, ya, que es la utilidad operativa. Ya. Utilidad operativa. No, en realidad más abajo. Ya, ahora sí. Ya. Ambos parten con una utilidad operativa de 100.000, ¿ya? De 100.000. Pero esta empresa tiene gastos financieros y esta empresa no tiene. Entonces, ¿por qué decimos que el escudo fiscal es un ahorro? ¿Por qué decimos que el escudo fiscal es un ahorro? Porque, ya está, porque, miren, a la empresa que tiene gastos financieros, ¿ya? A la empresa que tiene gastos financieros, cuando una vez que operamos y sacamos la utilidad neta, a diferencia de la que no tiene nada de gastos financieros, la empresa que sí tiene va a tener que pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque estos gastos financieros son deducibles a los conceptos de impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, como son deducibles, obviamente es deducible que se resta, ¿no? Y va a hacer que la empresa pague menos impuestos. Por eso se llama escudo fiscal, porque protege de la manera en que te hace ahorrar. O sea, te protege porque te hace ahorrar. Entonces, eh, por eso se le tiene que restar aquí. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú tienes esta tasa y esta tasa suponiendo que te da unos 3.000 soles de intereses, en realidad tú no lo vas a pagar todo. Miren, no se paga todo, sino parte de este pago que tienes que hacer como gasto financiero, en realidad también lo estás pagando al mismo tiempo como impuesto de la renta. O sea, te está realizando un ahorro ahí. ¿Ya? Ese mismo porcentaje, el mismo porcentaje va directamente como pago de impuesto a la renta, ¿sí o no? Por operación. Entonces, la, el escudo fiscal realmente, por eso acá hay que ponerle acá, es un ahorro. Mm, ya. Ahora, los accionistas, en este caso de la tasa ajustada, los accionistas, no existe acá un concepto que sea el COC. ¿Sí o no? Acá no hay un concepto de costo o rendimiento por accionista. No está. Entonces, como no está, ¿por qué? Pues no está exento no está dentro del estado de resultados. De ninguna manera esta tasa va a hacer que yo ahorre o que la empresa ahorre realmente impuestos. Por eso, eso no se multiplica por el escudo fiscal. ¿Por qué? Porque al no ser un gasto financiero, o sea, no estar dentro y encima no estar antes del cálculo del impuesto a la renta, ¿ya? Si no está acá arriba, no significa ningún tipo de ahorro, por lo tanto tiene que ser la misma tasa, porque no contempla, el escudo fiscal no contempla a los accionistas, solamente a los gastos financieros, como vemos acá, ¿ya? Porque te hace ahorrar. Entonces, vamos a multiplicar esto por esto de acá, ¿no? Este, y vamos a jalarlo, ¿ya? Porque a lo que tenga tasa de interés, sí es sí está bajo el efecto del escudo fiscal, ¿ya? Y acá tenemos que ver la participación, porque si vamos a hallar el WAC en sí evalúa el peso, o como ya les mencioné acá, toda inversión tiene un costo. El costo sería, en este caso, para el pasivo la tasa de interés y para el patrimonio sería el COC, ¿ya? Pero el WAC, por su mismo, porque el WAC, la verdad que el nombre que tiene describe muy bien el concepto. Es el costo que ya vimos, el costo, ¿sí? Ya vimos el costo, pero acá el promedio ponderado, ¿ya? Promedio ponderado, el costo promedio ponderado. El costo ya lo vimos, pero ¿por qué dice promedio ponderado? Porque si vemos acá, todas las tasas, bueno, en este caso, todas las fuentes de financiamiento no tienen la misma tasa. Y tampoco, pero más importante que tener o no tener la misma tasa, más importante es lo que representa dentro de la parte del haber. Ya, porque todo no tiene el mismo peso, todo no tiene la misma participación
en el total del financiamiento. Y lo vamos a ver acá, miren. Para que sea, hasta tiene que dar 100. Todo esto, todos estos montos, o sea, todo esto representa la parte del haber, el 100% del financiamiento. Pero nos damos cuenta que no todo tiene el mismo peso dentro de este financiamiento. Por lo tanto, tú no puedes agarrar y sumar y sumarlos, por ejemplo, estos cuatro montos, sumarlos y dividirlos entre cuatro, porque esa tasa que te va a salir no es una tasa ajustada por participación. No, es lo mismo allá, para que se entienda, porque allá, para que se entienda mejor. Es lo mismo como que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos examen y nuestra T1 vale 10%, ¿sí o no? Vale 10, la T2 vale 20, la otra vale, ¿cuánto? 30, creo, 30, claro, ¿cuánto? 60, claro, y la otra vale 40, ajá. Ahí sí, esas son las cuatro evaluaciones que tenemos nosotros. Y si tú te sacas 20, y si tú te sacas, por ejemplo, acá 10, 10, y acá te sacas 10, y acá te sacas 10, tú no vas a sumar los 10 y vas a dividirlos entre 4 porque te va a salir 10. No vas a tener 10 de promedio, ¿sí o no? Porque tú sabes que no tiene el mismo peso dentro de la calificación total. Tú lo que tienes que hacer es sacar el equivalente de este 10. Este 10, ¿cuántos puntos sería si en realidad equivale al 10% de la nota total? ¿Cuánto vale este 10? Que equivale al 20%. Iguales acá. Todos no tienen el mismo peso, porque no tienen la misma participación, por eso esta columna es clave. Te das cuenta que no tienen la misma participación, no se pueden sumar y dividir entre la cantidad total, o sea, no puedes sumar los 5 y dividirlos entre 5, no, porque no tienen el mismo peso, y ese peso se llama ponderación, eso es un ponderado. Ponderado significa darle el valor dependiendo al peso o a la participación que tenga dentro de la operación total en general, que sería el financiamiento. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar acá. Entonces por eso, el WACC sería la multiplicación de qué? De la tasa, o sea, del costo, miren, del costo, ese es el WACC, la multiplicación del costo, este concepto que tenemos acá, del costo. ¿Por qué? Por la equivalencia en el promedio, por su participación. Y esto es lo que me da el WACC. Esta es la verdadera tasa del costo dentro de lo que me está, o sea, bueno, claro, el peso dentro de- del, del total de inversión, de financiamiento, perdón. ¿Ya? Ahora sí. Ya, ahora sí que ya tenemos el WACC, ya podemos llenar esta. Ah, ya, la había jalado de acá, ¿no? Sí, ahí ya está jalado ya. Ya, ahora sí podemos hallar el van económico. Pero mejor lo hallamos después, al final. Ya, entonces acá vamos a hacer la evaluación financiera. Para la evaluación financiera vamos a ir pasando los datos nada más. Lo mismo, bueno, lo que se pueda, todo lo que está aquí va a estar en el financiero, sí, pero vamos a incluir más términos. Ya, por el momento ingresos iba a ser lo mismo, ingresos iba a ser el mismo, ingresos y también los conceptos del financiamiento, esto lo voy a jalar acá, pero acá sí vamos a tener que utilizar ya la inversión, el financiamiento, perdón, el financiamiento está en esta línea, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el financiamiento? Lo que nos van a dar los bancos, ¿sí o no? Ya, esto. Obviamente esto no puede netear en cero, ¿ah? Porque la inversión que estamos realizando no solo contempla el dinero que nos está prestando el banco, sino también está el dinero de los accionistas, sino que eso no se considera ingreso de efectivo, ¿ya? Porque es como el aporte, ¿ya? No es el ingreso de efectivo. Entonces, esto acá no puede netear cero, se netea cero porque está mal, ¿ya? O a menos que acá no exista porque esté así nomás. Si estuviera así, bueno, te va a netear cero, obviamente, pues no, pero como en este caso existe el aporte de accionistas, no, ¿ya? Entonces vamos a ir jalando los datos, acá está, mano de obra y lo vamos a jalar, pero hay que jalar, esto se jala con cuidado hasta depreciación, costo, hasta utilidad bruta, sí se puede jalar, hasta utilidad bruta, sí, ¿ya?
a su utilidad bruta, sí. El gasto operativo también se puede jalar, no va a cambiar nada, pero ojo, no se puede jalar hasta el final, porque aquí vamos a incluir, por ejemplo, acá, la utilidad operativa también se puede jalar, porque va a seguir siendo lo mismo, no está afectando en nada todavía. Pues acá lo único que estamos haciendo en la parte de la evaluación financiera es agregar los conceptos del financiamiento, o sea, del ingreso de flujo de efectivo por financiamiento del préstamo bancario, que es este, ¿ya? Y como estamos agregando el préstamo bancario, también tenemos que agregar los dos conceptos importantes, que son el gasto financiero, que son los intereses, y la amortización del capital, pues, ¿no? La amortización del préstamo, del capital del préstamo, que también va a estar por acá abajo. Ahora, para hallar esta casilla, tenemos acá, el profesor ha puesto estos cuadros para sacar el cronograma, y con el cronograma este de pagos tenemos acá también el interés total que se va a pagar por año, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es pasar los datos, ya, pasar los datos. Creo que me estoy demorando mucho, me estoy demorando, voy a avanzar un poco más rápido, ya. La tasa también, la tasa, donde está el banco uno con su tasa, y el banco 2 con su tasa, banco 3 y el banco 4. Ya. Acá vamos a poner 10 años en todo porque ya hemos visto que dice que son 10 años. Ya, aquí lo vamos a copiar acá más rápido, ya. Ahora sí. Para sacar la cuota, bueno, en este caso es anual, la cuota anual que se va a pagar, tener que utilizar la función pago, que la tengo acá, pago, la tasa va a ser esta, el número de periodo 10 años y el valor actual que va a ir con negativo. Ahí está. Esta es la cuota, la copiamos la fórmula y lo pegamos porque vamos a ver que va a jalar lo mismo de arriba, entonces está bien. Y pegamos acá también, ahí está. Ahora sí, copiamos acá el capital, la cuota, con negativo. No, la cuota con negativo. Negativo, no, la cuota, pero vamos a, ya está. Esto lo bajamos. Acá el interés, que es este por la tasa, también hay que fijarlo. La amortización, que va a ser el capital menos, no, la amortización va a ser la cuota menos el interés. Y el capital que sobra va a ser el capital anterior menos la amortización. Ya, esto lo bajamos. Ya está. Acá en la amortización obviamente tiene que sumarte el monto total. Ya, aquí en el último año el capital tiene que salir cero, más o menos para que compruebes que está bien. Y acá hacemos lo mismo. Ya, esto fijado, lo bajo. Ahora sí, vamos a poner que igual, transponer y vamos a jalar acá los intereses.
acá. Igual, ahora la amortización. Ya, y ahora sí vamos a sumarlo todo. Para saber el total de cada año. Jalamos. Creo que esto se puede hacer así o no. Sí, jalamos también. Ya. Ahora sí, esto lo vamos a pasar acá. Vamos a pasar acá. Este es el gasto financiero. El gasto financiero, acá lo restamos. Nos da la utilidad antes de impuestos. Multiplicamos este por el total. Este también va a estar fijado. Ahí está. Para que no se mueva cuando jalemos. La utilidad disponible va a ser la diferencia de los dos. La depreciación, que va a ser acá 905. El flujo de fondos bruto, que va a ser la suma. ¿Ya? La amortización del préstamo, ¿dónde está? Acá está este. El EFI, que es el escudo fiscal, o sea, el gasto financiero por 29.5%, también fijado. ¿Ya? Lo mismo, ya les he explicado eso ya, es del ahorro de acá arriba que hablamos. El escudo fiscal, este concepto, tiene que ser el 29.5%, pero del gasto financiero, porque es lo mismo, es esto de acá, esto, lo que se está ahorrando, o el gasto financiero, porque prácticamente acá lo que se está ahorrando es el 29.5 que acá lo ha redondeado. El 29.5 del gasto financiero es lo que se está ahorrando acá, de, de, de pago. Bueno, sí, claro, de pago, pues, ¿no? Ya, miren, esta es la diferencia entre los pagos de impuesto a la renta. Y es lo mismo que si yo multiplicara el gasto financiero por el 29.5, ¿no? Ese es el ahorro. El ahorro en sí es el 29.5 del gasto financiero. Por eso, este es el escudo fiscal. El ahorro que genera tener gastos financieros al momento de hallar la utilidad neta, bueno, el impuesto a la renta. Se paga menos impuesto a la renta por tener gasto financiero. Porque es como que lo partieras, ¿ya? Y por eso es bueno endeudarse. Y, o sea, pero invirtiendo bien, pues, ¿no? Ya, y en el flujo de fondos neto, que va a ser igual al flujo de fondos bruto, tenemos que restarle la amortización y sumarle esto, ¿ya? Y ahora sí, jalamos todo. Ahora sí jalamos todo esto. Jalamos todo esto. Ya. Ahora en el valor residual tenemos que colocar también el mismo que colocamos antes, porque es lo que queda al final. Y vamos a tener que sumarle el último año. Acá hacemos una suma porque nos faltó ver esto. Ahí está. Y acá sería ban financiero, TIR financiero. Hallamos la misma fórmula de acá, lo hacemos. Ah, pues todo lo hemos hecho. Ya. Hay que hacer el ban económico. El ban económico, vamos a utilizar la fórmula del BNA. Acá está. La tasa, que va a ser el costo promedio ponderado de capital. Y los valores, que van a ser todos. No, todos no. Van a ser estos. Estos, y le vamos a sumar el primero. El primer desembolso. Ya, que sería el año cero. Pues no les dije que cuando uno realiza una inversión, en el primer momento nace como un desembolso, como una salida de efectivo.
que luego se espera que genere la rentabilidad suficiente, porque si vemos estos 22.700 se recuperan aquí, hasta acá se recuperan y luego se ganan. Este es el periodo de recuperación, hasta acá, ya. Y para la TIR simplemente vamos a jalar todo. Así es la fórmula, ya está. Listo. Ahora vamos a comparar el costo promedio ponderado de la deuda era 11.99. Nuestra TIR es un poquito mayor, entonces el proyecto es rentable, sí, genera beneficio, es muy poco, pero sí genera beneficio. Porque la tasa es mayor a lo que me cuesta, porque esto es lo que me está costando. Por eso que cuando nosotros realizamos un estado de resultados, el hecho de tener utilidad no significa que algo sea rentable. Tú puedes seguir destruyendo valor porque dentro del, como les mencioné acá, ¿por qué, los accionistas en su tasa ajustada no incluye el concepto de escudo fiscal? Porque este COC, que es la tasa de los accionistas, el COC, no está dentro del estado de resultados. No está. Entonces, al no estar, realmente el estado de resultados bueno, te indica que existe una rentabilidad, ¿no? Porque al final la utilidad neta tiene un porcentaje, ¿no? Que puede indicar, ¿no? Que es rentable, ¿no? O que hay utilidad en cierto porcentaje, pero no significa que la empresa está creando valor, porque no está incluido este término o este porcentaje de costo de la tasa de los accionistas. Entonces, no está completo el costo de deuda. O sea, el COC, perdón, el WAC, el costo promedio ponderado de capital, no está incluido dentro del estado de resultados así nada más. Se tiene que evaluar bueno, aparte, ¿no? Así como hemos hecho acá. Entonces, al evaluar la parte, ahí recién uno se va a dar cuenta si la empresa está creando valor, si realmente es rentable o no. Puede ser que no. Tener utilidad neta positivo no significa que la empresa genere valor, por si acaso. El costo de deuda. Comparar esa rentabilidad con el costo de deuda, ahí recién uno se da cuenta si la empresa está generando valor. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar y pegar. Y le vamos a hacer un cambio nada más en la fórmula. ¿Ya? Porque acá en el BAN financiero ya no vamos a utilizar el WAC, sino vamos a utilizar simplemente se utiliza el COC, nada más. ¿Por qué? Porque es más real. Aquí ya está completo, aquí ya está evaluado por completo al utilizar el COC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tiene toda la información entera y más precisa. Entonces, por lo tanto, ahí está. Y sale. Esto es todo. No me olvido de nada, creo. No, ya está. Ya pues si le sirve, bacán.